invitar que abra su Biblia en el libro de Romanos. Seguimos nuestra serie del libro de Romanos y hoy vamos a estudiar y a comenzar el capítulo 2 de Romanos. Después de aproximadamente 4 meses y un par de semanas que estuvimos estudiando el capítulo 1 de Romanos, finalmente vamos al capítulo 2. Y aquí no nos vamos a demorar tanto como el capítulo 1. Vamos a ir un poquito más rápido, pero me gustaría que pudiéramos cada uno de nosotros poder leer todo el libro de Romanos para que usted sepa de lo que vamos a estar predicando en las próximas semanas. Vamos a abrir Romanos capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 16. Dice la Biblia: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que aborrecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que... los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, estoy aquí delante de tu presencia, Señor, delante de ti, Señor, predicando, Padre, tu palabra a Dios. Señor, si tu Espíritu Santo no viene, Señor, y nos da entendimiento claro, Señor, de tus escrituras, Señor. Si tu Espíritu Santo, Señor, no toma el control total, Señor, de este mensaje, Padre, que hable a tu pueblo, Señor, que hable a mi corazón, Señor. Señor, simplemente serán palabras, oh Dios. Por eso invocamos e imploramos, Señor, la dirección, el respaldo, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para que hable, Señor, y predique tu palabra fielmente, Padre, como siempre ha sido mi oración, Señor. Acercarme, Señor, a tu palabra, Señor, llegar a tu palabra, Señor, y poder predicar fielmente tu palabra así, Señor, como me lo has encomendado y como tú, Señor, exiges a cada persona que predique tu palabra, Señor. Queremos saber lo que hay en tu corazón, Señor. Queremos saber, Señor, lo que has plasmado en estas páginas, Señor, de la Biblia, Señor, para que podamos nosotros crecer, Señor, en gracia y en conocimiento, Señor, y crecer, Padre, para tu honra y para tu gloria, Señor. Imploramos y rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Dice la Biblia, y el subtítulo que podemos ver en el capítulo 2 al principio es el justo juicio de Dios. Y hoy comenzamos el capítulo 2 de Romanos. Después de analizar la condición del hombre en su depravación total,
en el primer capítulo miramos cuál es la condición del hombre. Pablo nos da una clara descripción de la caída del hombre en su máxima expresión. El hombre pecando contra la inmoralidad, contra otro ser humano. El hombre pecando contra la sensualidad, contra sí mismo. El hombre pecando en idolatría contra Dios. El hombre se ha depravado completamente contra otros, asesinando, robando, violando, mintiendo y toda clase de males contra otro ser humano. El hombre ha pecado en sensualidad contra sí mismo, cometiendo pecados vergonzosos, mutilando su cuerpo, alterándolo, menospreciando su propio cuerpo, haciendo cosas en contra de la naturaleza, como dice el capítulo 1, hombres con hombres, mujeres con mujeres, utilizando su cuerpo como instrumento de lascivia e inmoralidad. Ha manchado y ha depravado su propio cuerpo como ha querido y como le ha dado la gana. Y el hombre también ha pecado contra Dios gravemente, cambiando la gloria de Dios por imágenes, reduciendo la imagen de Dios a un objeto de madera o de metal, honrando a la creación antes que al Creador, como lo vimos en el capítulo 1 de la semana pasada, creyendo y cayendo en idolatría, imágenes creadas de hombres, de reptiles, de aves, etcétera, idolatrándose a sí mismo en su egoísmo, una actitud completamente egocéntrica, dándose gloria a sí mismo, idolatrando bienes, el poder, la posición, el dinero, idolatrando la filosofía, idolatrando la ciencia, las estrellas, los planetas, buscando sabiduría en su interior, levantando todo argumento y toda altivez contra la verdad de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Al tratar de buscar sabiduría sin Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos y se volvieron necios. Un hombre que trate de buscar sabiduría fuera de Dios, hermano, lo único que hará es que se envanecerá en sus propios razonamientos, en su propia filosofía, en sus propios argumentos, se envanecerá, la vanidad del orgullo le crecerá y se convertirá en un necio delante de Dios. Y Dios los entregó a una mente reprobada, capítulo 1, versículo 28, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Sabe usted que el hombre va a ser juzgado? Y sabe, el hombre que comete tales cosas, él sabe, hermano, que va a ser juzgado. Él va a ser juzgado por su rebeldía contra Dios. Va a ser juzgado por su rebeldía contra su palabra. El hombre va a ser juzgado y conoce y sabe que va a ser juzgado por su rebeldía contra la verdad. Aunque la sociedad lo acepte, hermano. Todo ese orgullo gay que uno lo ve marchar una vez al año por las ciudades, que marcha cada año promoviendo la igualdad, promoviendo el derecho, ellos saben, hermanos, que van a ser juzgados. Y aunque la sociedad lo acepte, y aunque la ley le dé permiso, Dios lo condena. Todo mentiroso, todo engañador, todo adúltero, todo borracho que alardea de su pecado, sabe de antemano que va a ser juzgado por Dios. Todo ladrón, todo Robin Hood, que la sociedad lo acepta y dice, este personaje roba a los ricos para dárselo a los pobres, qué noble, qué bueno. Y aunque la sociedad lo alabe, aunque la sociedad apoye a un narcotraficante que le da dinero al pueblo para vivir mejor y lo acepte, ellos saben de antemano que van a ser juzgados. Romanos 1:32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, al final del capítulo de Romanos, del capítulo 1. Y los últimos versículos del capítulo 1 termina dando una lista enorme de pecados más viles y depravados que el hombre comete y que el hombre ha cometido. La mente depravada del hombre, la mente en depravación total del hombre, lo ha hecho cometer los pecados más viles, los pecados más desordenados, los pecados más crueles.
que usted puede pensar e imaginar. Versículo 29 del capítulo 1. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Amén, dicen muchos. Amén, que se mueran. Sí, Señor, manda juicio sobre toda esa gente mala, sobre todos los violadores, asesinos, mentirosos, engañadores. Amén, dicen muchos. Y la gente a veces trata de decir amén al juicio de Dios. Pero en el capítulo 2, hermano, es confrontado el hombre moralista. El hombre que se cree íntegro, el hombre que se cree justo, el hombre que se cree bueno, hermano, es confrontado. Porque usted puede decir, o podemos decir, o la gente puede decir, está bien, yo no pertenezco a esa lista enorme de hombres depravados. Yo voy a la iglesia una vez a la semana. Yo doy mis ofrendas, yo ayudo a los pobres. Yo ayudo a la gente necesitada, yo doy de comer al hambriento. Yo ayudo a las viudas. Yo ayudo a las personas, yo soy buena gente. Bueno, para todas esas personas que piensan que van a escapar de la ira y del juicio de Dios por su bondad, entre comillas, para ellos es el capítulo 2. La gente religiosa, la gente moralista está de acuerdo con la tesis de Pablo sobre el juicio de Dios sobre tales personas. Eso está mal, eso es pecado, Señor, que el Señor lo condene y los juzgue. Hermano, hay gente moralista, gente religiosa, gente legalista que piensan que están exentos del juicio de Dios. Piensan que escaparán de la ira de Dios. Sí, Dios, hazlo. Juzga y castiga a todos los pecadores. Yo soy bueno, yo soy justo. Yo soy religioso, yo soy moralista. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y esto nos lleva a nuestro primer encabezado. No mires la paja de tu hermano. Hay un código de ética en el hombre que busca la justicia. Y lo podemos ver en las leyes. Podemos ver el enojo que la gente tiene en la frustración de la injusticia cuando vemos videos o vemos escenas en que niños son maltratados y abusados. Cuando las mujeres son maltratadas. Podemos ver en las cortes cómo el código de ética, de justicia que el hombre trata de buscar y trata de aplicar en sus vidas. Y siempre van a tratar de condenar y castigar a los culpables que hacen fechorías. Hay gente que defiende a los pobres, que ayuda al necesitado, que alimenta al hambriento. Hermano, hay un código de ética de justicia que hay en el corazón del hombre, y en eso se trata de refugiar. Hay personas que se consideran no estar en la lista del capítulo 1, por ser judío, por ser cristiano, porque yo diezmo, porque yo ayuno, porque yo hago buenas obras. Y como viven una aparente vida piadosa, les es fácil juzgar a otros. Les es fácil juzgar el pecado de otros, juzgar la caída de otros, condenar la vida corrupta del vecino. Porque es más fácil ver la paja que tiene mi hermano en el ojo que ver la viga que yo tengo en el mío. ¿Sabe cuál es la perspectiva del hombre, hermano? Que el hombre piensa y creemos que somos la oveja blanca. El hombre que se cree y piensa que es la oveja blanca y siempre va a mirar a la oveja negra.
la perspectiva del hombre que siempre va a tratar de justificarse. El hombre se ha sentido más justo que otro. Juzga las mismas cosas que él mismo hace. Y no se refiere en el capítulo 1 cuando dice, tú que juzgas y haces lo mismo, no se refiere a que el que juzga al asesino ya asesina, no. Se refiere que juzga al asesino y él maldice a su hermano y es culpable de homicidio. Se refiere que juzga la infidelidad o el adulterio de una persona y esta persona mira a una mujer para codiciarla y ya pecó en su corazón. Que juzga la maldad y el pecado que ofende a Dios y él lo ofende de otra manera. Tú que juzgas, dice la Biblia, que tú haces exactamente lo mismo. Esas personas ofenden a Dios de una forma, pero tú lo ofendes de otra. Se refiere a que juzga el pecado de otros y no ve sus propios pecados, que pueden ser los mismos o incluso peores. Se refiere a que igualmente ofende a Dios, pero lo ofende de manera diferente. Y es más fácil, hermano, ver pecados escandalosos de otra persona que ver el egoísmo que a veces tengo, la envidia que a veces tengo, el odio que hay en el hombre, la falta de perdón, la soberbia, la altivez, la murmuración. Es más fácil ver cuando el asesino, cuando el que cae en pecado cae, que lo que hay en el corazón del hombre. Tú que juzgas, dice, haces lo mismo. Tú que juzgas al asesino, pero sin embargo, todos los días estás murmurando de tu vecino. Tú que juzgas al que hace infidelidad, sin embargo, todos los días estás mirando a tu vecina para codiciarla, o viceversa. Tú que haces lo mismo y piensas que por tu aparente santidad, tu aparente piedad, vas a ser justificado. Y créame, hermano, que el que juzga a otro puede tener más pecados escondidos que el que está siendo juzgado. Puede ser que esa persona cometió un homicidio y la gente lo juzga y lo condena por ese homicidio y lo mandan a la cárcel y lo mandan a pena de muerte porque lo hizo con alevosía y ventaja y con armas. Sin embargo, el corazón del hombre que está juzgando puede estar más perdido en su rencor, en su odio, en su envidia, en su falta de perdón, en su soberbia, en su altivez, que esa persona que cometió un acto de homicidio. Tú que juzgas a otro, dice, versículo 1. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Se acuerdan del fariseo en Lucas capítulo 18? Señor, yo no soy como este publicano. Yo doy mi ayuno, yo ayuno, Señor, yo doy mis diezmos. Yo no soy como este ratero, como este maloso. Yo soy bueno, Señor. Sin embargo, en la oración del publicano se humilló y pedía perdón y misericordia por sus pecados. ¿Y quién fue justificado? ¿El que se justificaba o el que se humilló delante de Dios? Es más fácil ver la paja de mi hermano. Y precisamente lo dice eso en Lucas capítulo 6. El que ve la paja del vecino no ve la viga que tiene metida en el ojo. En este capítulo 2 Pablo confronta a todos esos judíos que pensaban que se salvarían de la ira de Dios. Nosotros somos judíos. Nosotros tenemos la ley. Nosotros somos moralistas. Nosotros no somos como esa lista del capítulo 1, Pablo. Nosotros sí tenemos seguro salvación. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Pensaban que porque sabían la ley, porque tenían la ley, ya iban a ser salvos. Y déjeme decirles, todo lo contrario. El conocimiento de la ley te hace más responsable, por lo tanto, tendrán mayor castigo. Porque si juzgo con conocimiento, con ese mismo conocimiento voy a ser juzgado. Si condeno al que hizo mal porque sé que hizo mal, y como sé que hizo mal y aún así lo hago, por ese mismo conocimiento yo voy a ser juzgado y tendré mayor castigo, porque aún sabiendo hacer las cosas no las hice, y aún sabiendo la maldad que había en el corazón de esa persona,
yo me atreví a juzgarlo, me atreví a condenarlo y a declarar y a decretar muerte sobre esa persona. Y no conociendo mi propio corazón, no conociendo mi propia debilidad, no conociendo mi propia concupiscencia, no conociendo mi propia caída, sabiendo que aún tuve el descaro de decirle a esa persona, mereces el infierno, mereces la muerte porque has hecho tales cosas. Y no miré mi propio corazón. Hermano, no estoy metido en la política. No estoy metido en la política, pero estaba escuchando, si usted ve las noticias de México, estaba escuchando el debate presidencial, el primer debate que hubo en México, la semana pasada, precisamente el domingo pasado. Está entre los candidatos a la presidencia. Si usted va a votar en México, vote por él. No le voy a decir por quién. Y un político, hermano, increíblemente un político aspirante a la presidencia de México dijo, a todos los rateros hay que mocharle las manos. Así lo dijo. En cadena nacional, en televisión, en medio del debate político. Increíblemente un político tan corrupto como usted no se imagina. Y ha robado a la nación, ha robado al pueblo como usted no se imagina. Tuvo el descaro de decir, a los rateros hay que mocharle las manos. Romanos 1:19, Romanos capítulo 2, versículo 1. Ahí está Romanos 2:1. Tú que juzgas a otro, que declaras juicio, justicia y declaras muerte sobre otros y no te das cuenta en la condición que tú estás. El hombre se cree justo porque piensa que Dios no lo juzgará. Pero Pablo dice, cada vez que juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo. Increíblemente esta semana me pasaron un par de cosas también. Tengo un amigo en Facebook que pone en un comentario de Facebook, dijo, con palabras así muy feas, estas ratas, rateros y no sé qué tanto puso. Ojalá y que se les pudran las manos y se las corten y puso una de cosas así como feo, ¿no? Porque yo creo que le habían robado algo. Y yo solamente me dio tristeza porque yo conozco a este muchacho que canta en la iglesia, toca en la iglesia y supuestamente es una persona piadosa y declarando juicio, muerte y desgracia sobre una persona que le robó algo y lo publica. Yo solamente le puse al pie de los comentarios, le dije, no exijas justicia porque probablemente la tengas. ¿Y sabe qué, hermano? La justicia comienza por el que la exige. ¿Cómo yo me atrevo a pedir justicia sabiendo en la condición en la que yo estoy? Si mando justicia, si pido y exijo justicia sobre esa persona, créame, lo más probable es que la justicia comience por mí. En lo que juzgo a otros, yo mismo me condeno. Y eso nos lleva al segundo encabezado, el abuso de la bondad de Dios. Versículo 4. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, el hombre nunca toleraría tanta traición como lo ha hecho Dios. ¿Usted toleraría tanta traición como Dios ha tolerado su traición? ¿O usted toleraría tanta rebeldía como Dios ha tolerado su rebeldía? Hermano, no hay ni persona más justa, más santa, más benigna que Dios. Y aún así lo juzgamos y lo acusamos de injusto. No te atrevas, y no nos atrevamos a pedir justicia de Dios, porque probablemente la tengamos. Y precisamente como le comenté a este amigo y le dije, no te atrevas a pedir justicia. Porque si pides justicia para esa persona, lo más probable que caiga primero sobre ti. Juzgas a otro y acusas a Dios de injusto.
porque no mata a todos esos asesinos, violadores y esa mala gente de Romanos capítulo 1. Y sin embargo, estamos en condiciones igual o peores, porque juzgamos a otro y en ese juicio nos condenamos, pensando que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que sí, a mí nunca me va a pasar nada de eso. No, yo voy a salvarme de la ira y del juicio de Dios. Una persona quería hacerme sentir mal. Estaba en un grupo americano él, no sé por qué. Estaba yo predicándole el evangelio y me estaba tratando de hacerme sentir mal. Y me dice, a ver, Eric, te quiero hacer una pregunta. Ok, le digo, házmela. Dice, si Dios es todopoderoso, si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios es bondadoso, dice, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿A usted le han preguntado eso? Si Dios es bueno y poderoso, si Dios es santo, si Dios es benigno, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Eso es injusto, me dice. Eso es injusto. A lo que yo le respondí, bueno, cuando me hagas la pregunta correcta, yo te responderé tu duda. Dice, ¿y cuál es la pregunta correcta? Y yo le dije, tú tienes que haberme preguntado así. ¿Cómo es que Dios, tan puro, tan santo, que sabe lo que hice ayer en la noche, que sabe lo que pensé ayer en la noche, que sabe lo que hablé ayer en la noche, y sin embargo me tiene aquí con vida? ¿Cómo es posible que el Dios santo y puro sabe lo que hice anoche? Sabe los pecados que cometí anoche, sabe lo que dije anoche, sabe lo que pensé anoche, sabe las perversidades que pensé anoche, y sin embargo te tiene aquí con vida. Explícame eso. Ese debería ser tu pregunta. Tienes 30 años viviendo una vida y 30 años pecando y pecando y pecando, y sin embargo aquí estás vivo. Estás pidiendo justicia de Dios. Créeme, hermano, créeme que si pidieras y exiges justicia, ahorita mismo estuvieras condenado en el infierno. ¿Cómo es que la gente pide justicia sin siquiera darse cuenta de su condición? ¿Por qué la gente es más fácil juzgar a otros y no se dan cuenta en su propia condición? Le digo, si en verdad te interesaría saber por qué Dios permite tantas cosas, es porque no es injusto, es porque al contrario es bueno. Y su bondad supera todo entendimiento. Su misericordia supera todo entendimiento, que a pesar de que merecemos juicio, Él es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le dije, ¿cómo te atreves tú a abusar de la bondad de Dios? ¿Cómo te atreves a abusar de su misericordia? ¿Cómo te atreves a ser tan temerario y desafiando el tiempo que tienes de vida y desafiando a Dios de esa manera? Ten en cuenta de que a la medida que pides juicio, te va a llegar tarde o temprano. Humíllate a Dios, pídele perdón por tus pecados, le dije, y entonces serás justificado delante de Dios. Y nunca pidas juicio sobre otra persona si antes no ves tu condición. Este muchacho ya no me dijo nada más, se fue triste, y no sé si fue a una iglesia, porque ya perdí toda comunicación con él. Es su bondad, hermano. Dios no nos mató anoche en nuestra cama, porque es su bondad. Dios no nos exterminó cuando pecamos ese pecado tan sucio y perverso, porque es su bondad. Pero dice el versículo 4, abusas, menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, porque toda esa bondad, toda esa paciencia, lo único que te están llevando es a que tú vengas a Él en fe y en arrepentimiento, para que vengas y te guíe al arrepentimiento.
No podemos seguir abusando de su bondad. Cuando el hombre se cree más importante que Dios, se atreve a preguntar: bueno, Señor, yo soy importante y el universo se mueve a mi alrededor. ¿Por qué si el Dios Todopoderoso no interviene en el mundo a favor del hombre? ¿Acaso Dios no ve tanta maldad? Oh hermano, qué atrevidos somos al pensar que el mundo se mueve alrededor del hombre. Pero cuando vemos el poder y la gloria de Dios, cuando vemos a Dios en su majestad y en su gloria, y el hombre diminuto, pequeño, insignificante delante de Él, uno solo puede decir: oh Señor, gracias. Porque aún, Señor, que merecemos ser castigados y enjuiciados, tu amor y tu benignidad y tu gracia nos han cubierto, y has tenido paciencia para con nosotros. Podemos cambiar la crítica y el juicio por alabanzas a Dios por su grande paciencia, por su grande amor, por su grande bondad, porque nos está esperando. Y está esperando a cada uno que vengan a Él. No podemos menospreciar, hermano, en ninguna forma la bondad y la paciencia de Dios. Lo único que hace la bondad de Dios, lo único que hace la paciencia de Dios, es llevarnos al arrepentimiento. Dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, es bondadoso, es benigno, es generoso para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No podemos menospreciar la bondad de Dios, y no podemos abusar de la bondad de Dios. Cada vez, como yo le digo a mis hijas, cada vez que te pasas una luz en rojo, estás arriesgando a que te pare el policía, o estás arriesgando a tener un accidente. No podemos abusar de la bondad de Dios pasándonos rojos, tras rojos, tras rojos, tras rojos. Y juzgamos a aquel que se pasó el semáforo en rojo, y nosotros pasamos rojo tras rojo. Tarde o temprano, hermano, dice la Biblia, y esto está cruel. Versículo 5: pero por la dureza y por el corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquella persona que abusa de la bondad de Dios, aquella persona que abusa de su paciencia, lo único que está haciendo, hermano, es acumulando ira para el gran día del Señor. Oh, hermano, qué necios somos el corazón del hombre al pensar que nos vamos a salvar, y a pensar que no vamos a ser como el resto de la gente que está en el infierno ahorita, y pensar que no, yo me voy a salvar de esa condenación. Yo soy más inteligente que toda esa gente que más de 2,000, 3,000, 4,000 años pensando de alguna forma salvarse de la condenación y de la ira de Dios, y sin embargo nunca lo ha conseguido nadie, si no es a través de Cristo Jesús. ¿Cuán necios podemos pensar que podemos juzgar a otros y no juzgarnos a nosotros mismos? Y pensar en abusar de la bondad, de la misericordia, de la gracia, de la paciencia de Dios. Pensar que de alguna forma voy a salvarme del juicio de Dios. Y lo único que hace mi rebeldía, lo único que hace mi desobediencia es acumular y acumular y acumular. Atesorando, dice la Biblia, ira para el gran día del Señor. No importa que seamos llamados cristianos, no importa que seamos llamados moralistas, no importa que seamos griegos o judíos o gentiles, la bondad y la gracia de Dios es para llevarnos al arrepentimiento. Y esto nos lleva al tercer y último encabezado.
sin acepción de personas. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermano, tenemos un Dios justo y sus juicios son justos. Uno de los argumentos de los judíos eran, bueno, nosotros somos judíos, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido, tenemos la ley, yo me salvo. Uno de los argumentos de las personas que no tienen ley, bueno, nosotros no tenemos ley, somos gentiles, no hay ley, entonces nos salvamos porque esos que conocen la ley van a ser juzgados por la ley y nosotros, como no tenemos ley, no vamos a ser juzgados. Pero la justicia de Dios es justa y ni el que tiene ley ni el que no tiene ley podrá ser salvado de la ira de Dios. Y precisamente como Dios no hace acepción de persona, el Señor juzga y nos juzga a cada uno y nos juzgará a cada uno de los seres humanos a través de 6 principios. Y voy a decirlo rápidamente, 6 principios cómo Dios va a juzgar al hombre. Principio número 1, lo juzgará a través de la verdad. El versículo 2 ya lo leímos. La verdad que el hombre rechaza. Dice la Biblia en Daniel capítulo 5 versículo 27, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. El hombre será filtrado y será juzgado por la verdad que rechaza. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El hombre será juzgado por la verdad. El hombre será juzgado, número 2, por las obras. Versículo 6 dice, versículo 6 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 33, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué obras hace el hombre? Y las obras que hace, y de acuerdo a sus obras va a ser juzgado. El Señor va a ser juzgado principio número 1 por la verdad. El hombre va a ser juzgado principio número 2 por las obras. El hombre va a ser juzgado principio número 3, y lo que miramos el tercer encabezado, versículo 11, va a juzgar indiscriminadamente. A Dios no se le puede comprar, no hay favoritismos, no hay influencia, todos somos iguales delante de Dios. Tanto el judío va a ser juzgado, como el griego va a ser juzgado, como el gentil va a ser juzgado. Número 4, el hombre será juzgado por su conocimiento, versículo 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El hombre será juzgado por su conocimiento. El hombre será juzgado por su conciencia, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. El regulador del hombre que Dios puso en el hombre es su conciencia. Y la conciencia del hombre es la que Dios va a juzgar. Porque el hombre a veces va a través y en contra de su propia conciencia. Y número 6, juzgará las motivaciones de su corazón. Versículo 16. El cual en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Hermano, ante Jesucristo estamos completamente desnudos. Él sabe los secretos más íntimos que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestra mente. Podemos estar haciendo todo lo correcto, pero con la motivación y con el corazón no adecuado.
Todo lo que hacemos, todo, absolutamente lo que hacemos, tenemos que hacerlo todo para la gloria y para exaltar a Cristo, para la gloria de Dios. Y el hombre lo hace para su propia gloria. Por eso en aquel día, dice la palabra, vendrán muchos en mi nombre diciendo: Señor, yo prediqué, yo sané enfermos, yo liberté demonios, endemoniados, yo canté, yo ayudé, yo di a los pobres, yo hice. Sin embargo, Cristo dijo: nunca te conocí. Nunca te conocí. Predicabas, enseñabas, cantabas, ayudabas a los pobres, hacías todo lo que dices que hacías, pero lo hacías con el corazón incorrecto. Lo hacías para tu gloria y para tu beneficio y para ti. Versículo 2, versículo 16: el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Todo lo que hacías, dice a Jesucristo, lo hacías para ti, para tu gloria, para tu posición, para la que la gente te alabara, y no lo hacías para la honra y la gloria de mi nombre. El Señor juzgará indiscriminadamente, no hay acepción de personas. Mi esposa decía: pero los judíos son el pueblo de Dios. Bueno, aquí está, versículo 2. Ni los judíos, hermano, aunque sean el pueblo de Dios, se salvan del juicio de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en el capítulo 1 de Romanos, versículo 2? ¿Será que tenemos el derecho de juzgar? ¿Será que tenemos el derecho de condenar? ¿Será que tenemos el derecho de proferir juicio y muerte y decreto de muerte sobre otras personas? ¿Sabe cuál es nuestra obligación? Predicarles la cruz de Cristo. Amarlos y orar por ellos. Rogarle a Dios por ellos para que Dios los traiga a sus pies. Orar para que vengan a Cristo en fe y en arrepentimiento. No podemos atrevernos a levantar sentencia contra su pecado, porque en lo que juzgamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos. No por ser religioso, entre comillas, no por ser pastor, líder, evangelista, o no por ser cualquier actividad que tengamos el derecho de proferir juicio sobre otros. Nuestra responsabilidad es amarlos y orar por ellos. Traerlos, Señor, orar al Señor que el Señor los traiga a fe y arrepentimiento. Número 2, ¿qué podemos hacer con la bondad de Dios? Hermano, nunca, de los nunca, y que nunca, hermano, se nos ocurra menospreciar las riquezas de su benignidad. No podemos abusar de la bondad de Dios. No podemos tomar por garantía la vida, el tiempo que tenemos. Todo lo contrario, hermano. Cada noche que pasa, cada día que pasa, cada segundo que pasa, cada minuto que pasa es para alabar a Dios y exaltarle por su grande amor y su grande misericordia. Y darle gracias a Dios por su paciencia. Darle gracias a Dios por su paciencia. No podemos abusar de la benignidad de Dios. La Biblia dice en Salmos 145, versículos 7 al 9: proclamarán la memoria de su inmensa bondad y cantarán tu justicia. Dice la Biblia: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Así alababa David al Señor. Él no abusaba de su bondad ni de su benignidad. Él decía: Señor, grande tú eres, oh Dios, clemente en misericordia. Eres bueno, Señor, y paciente para conmigo. Esa debe ser nuestra actitud para con los pecadores, y esa debe ser nuestra actitud para con la bondad de Dios. Gracias, Señor, porque grande y misericordioso eres tú
tarde para la ira y grande en misericordia. Y número 3, Dios no hace acepción de personas. Solo hay una forma de salvarse del juicio de Dios. Y como lo dije antes, no es por ser pastor, no es por ir a la iglesia, no es por llamarse cristiano, no es por ser rico o pobre, no es por ser sabio o ignorante, no es por ser judío o griego, no es por conocer la ley, no es por tener la Biblia, no. Solamente es por Cristo Jesús. Todos necesitan tener fe en Cristo Jesús. Y Dios, hermano, no hace acepción de personas. Y como no hace acepción de personas, no importa cómo vengamos. No importa cuán sucio y enlodado vengamos. No importa cuán negro y perverso vengamos. No importa cuán depravada sea nuestra mente. No importa cuánta suciedad hay en nuestro corazón. No importa cuánta santidad supuesta hay en nuestro corazón. Dios no hace excepción de personas. No importa cómo vengamos. Dice la Biblia en Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas con Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la bondad y la gracia de Dios. Eso es que Dios no hace excepción de persona. Si el que estaba siendo crucificado a un lado de él, que le dijo, Señor, acuérdate cuando vengas a tu reino, perdóname, le dijo, en otras palabras. No, a ti no, porque tú has vivido toda tu vida asesinando y robando. No, tú no. No. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo para tener unas clases de educación cristiana, no tuvo tiempo para ir a la universidad, no tuvo tiempo para tener consejería, no tuvo tiempo para tener toda esa clase de cosas que la gente exige y piensa que por las cosas que hace va a ser salvo. No hace excepción de personas. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Tus pecados que has cometido, aunque sean rojos, sean negros, tanta suciedad, tanta inmoralidad, tanto homicidio, tanto que has robado, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la bondad y la gracia de Dios. Esa es nuestra actitud como cristianos. Y aunque Pablo en el capítulo 2 habla sobre el santo y sobre el justo juicio de Dios, para nosotros, hermanos, los que estamos en Cristo, no hay condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ya no somos llamados a juicio, dice su palabra, sino somos llamados a misericordia. Ven y ponte a cuentas con Dios. Estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es su sangre y esa es su obra. Y aquel que no hace caso y se rebela en contra de esta gracia, que se rebela en contra de este amor, que se rebela en contra de este sacrificio, que se rebela en contra de Dios, dice el versículo 5, por su corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del santo juicio de Dios. Le voy a invitar que se ponga de pie. Le voy a invitar que clamemos y oremos al Señor y que quite de nosotros toda mala actitud, que nos ayude a ser más como Cristo. Que Cristo, cuando la mujer vino, cuando vinieron los hombres para apedrear y matar, asesinar despiadadamente a una mujer porque había sido descubierta en adulterio,
Y la gente venía ardida, encendida en su coraje, en su juicio, profiriendo juicio sobre ella. Matémosla, apedreémosla. Es digna de muerte porque ella ha sido descubierta en su pecado. Sin embargo, Cristo, en su grande amor, en su grande misericordia, confrontó el corazón, confrontó el pecado de los que estaban ahí, profiriendo juicio sobre esta mujer. Y les dijo: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron porque su conciencia les acusaba. Y Cristo le dijo: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te querían asesinar? ¿Dónde están los que te querían matar? ¿Dónde están? Se fueron. Y Cristo le dijo: ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esa es la bondad de Dios. Ese es el amor de Dios. Señor, que podamos tener un corazón, Padre, como el que tú tuviste. Un corazón lleno de amor, lleno de bondad. Un corazón, Señor, lleno de gracia, Padre, para poder amar, orar, interceder, Señor, aún por nuestros propios enemigos. Cuando la gente se levanta a proferir juicios sobre los grandes líderes políticos que han asesinado despiadadamente, la gente condena, Señor, con juicio de muerte. Pero tú no nos has llamado a condenar, Señor, nos has llamado a amar y a interceder por nuestros propios enemigos. Traerlos, Señor, orar para que tú los traigas a fe y arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a adoptar, Señor, a ver como tú miraste, Señor, y tener compasión por las almas. Ayúdanos a adoptar el carácter que tú tenías, Señor. Queremos glorificarte, Señor, en nuestra vida, Padre. Queremos todos los días ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida te glorifique. Que podamos, Señor, dar ejemplo que somos tus verdaderos discípulos. Que podamos amar, Señor, y entregarnos, Señor, así como tú nos has amado. Y así como tú te has entregado por nosotros, oh Dios. Señor, no permita, Señor, que nuestra boca declare juicio y sentencia sobre la gente que comete malas cosas. Todo lo contrario, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, nuestra maldad y cubierta, Señor, nuestra maldad con tu sangre y poder dar de gracia, Señor, lo que hemos recibido de gracia. El perdón de nuestros pecados y la aceptación al reino de los cielos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no abusar, Señor, de tu bondad, de tu benignidad, Señor. Sino, Señor, que cada día que pasa, cada segundo, Señor, nos lleve y nos guíe al arrepentimiento, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, sin acepción de persona. Tú nos amas, Señor, aún como somos y como hemos venido, Señor, para cambiarnos y transformarnos y hacernos nuevas criaturas, Señor. Oramos para que tu palabra, Señor, siga haciendo efecto en nuestra vida, Señor, y poder, Señor, adoptar, Señor, el carácter tuyo, Señor, y ser imitadores de ti, Señor. Ayúdanos a ser tus discípulos, Señor, a crecer en gracia, en conocimiento, Padre, para tu honra y para tu gloria. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.